El Buró Centroamericano de Desarrollo Económico presenta. Hola, bienvenidos a su programa Aprendamos Hoy. ¿Alguna vez has sentido acidez, náuseas o hinchazón en el estómago? Aprendamos hoy sobre la bacteria Helicobacter pylori. El doctor Roberto Valladares nos hablará más sobre este tema. Mucho gusto, el día de hoy tendremos una conversación acerca de Helicobacter pylori, una bacteria que infecta al ser humano y que prácticamente en todo el mundo se han reportado elevadas tasas de infección. Helicobacter pylori es una bacteria que en sus primeros momentos fue descrita como una bacteria del género Campylobacter, el cual el género Campylobacter son bacterias gram negativas que infectan el intestino del ser humano. Se conocen dos patógenos de esta familia hacia el ser humano, que son el Campylobacter jejuni y el Campylobacter fetus. Se pensó que era una bacteria de esa familia por el parecido de esta bacteria que hoy se llama Helicobacter con las bacterias del género Campylobacter. Su forma es una forma en espiral, tiene un flagelo en forma de hélice y por eso lleva su nombre de Helicobacter. Se le adjuntó el nombre de pylori por la porción anatómica del estómago llamada el píloro, que es la válvula natural que está entre lo que es el estómago en la unión con el duodeno, que es la primera porción del intestino. Exclusivamente esta bacteria vive solamente en el epitelio del estómago del ser humano. Por supuesto, solamente infecta al hombre. Nosotros creemos que esta es una enfermedad moderna. Sin embargo, es una enfermedad tan antigua como miles de años atrás en la historia del hombre. Se han descubierto en momias de hace 5.000 años la presencia de esta bacteria y los seres humanos pudimos saber de ella hasta 1875, en que de una manera anecdótica científicos alemanes estudiando estómagos en patología describieron que estaba infectada por bacterias en forma espiral. En 1899, un polaco de nombre Wallery encontró en lavado gástrico del ser humano bacterias que son, ahora ya entendemos que son Helicobacter pylori. Por eso nosotros estamos ya hablando que la bacteria no fue descubierta, sino redescubierta y descrita hasta hace pocos años. En 1979, en Australia, un patólogo de apellido Warren encontró de forma casual, mientras estudiaba epitelios de estómago humano, ¿verdad?, encontró bacilos que estaban infectando esta mucosa. Él lo reportó, pero había un detalle. No se puede identificar una bacteria si no se logra cultivar la misma. En 1979, por tanto, fue redescubierta la bacteria Helicobacter pylori. No podemos decir que fue descubierta porque ya tiene antecedentes anecdóticos de su descripción, pero se consideraba imposible que en el estómago de un ser humano existieran bacterias debido al ácido tan fuerte que nosotros producimos, que es el ácido clorhídrico. El doctor Warren, un australiano patólogo, encontró de forma casual, cuando estudiaba tejidos de estómago, encontró bacilos que estaban presentes en su muestra. Él lo detalló, lo informó, pero había un detalle. No se puede decir que una bacteria está presente en un tejido si no se logra cultivar la misma. Fue por eso que en 1981 un colega del doctor Warren, el doctor Marshall, encontró la manera cómo lograr extraer de estómagos infectados del ser humano estas bacterias y lograr cultivarla. Incluso llegó al extremo de que él mismo se autoinfectó para lograr ese cultivo.
Cuando ellos comenzaron a dar los reportes acerca de que encontraron una bacteria que infectaba el estómago, que estaba además de eso relacionada con la gastritis, porque parte del estudio que el doctor Marshall realiza es lo que se llama el antibiograma. Comienza él en el laboratorio a utilizar sales de bismuto para detener el crecimiento bacteriano. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Ya inicia él una terapia antimicrobiana y eso era una cosa imposible. Fue totalmente rechazado ese concepto porque todos los médicos no podían aceptar que una enfermedad del estómago, ya sea la gastritis, la úlcera péptica y ahora pues el cáncer gástrico, fueran una enfermedad infecciosa. Se consideraba que la gastritis o cualquier enfermedad gástrica parecida se debía únicamente a los malos hábitos de vida, malos hábitos de comida, malos hábitos de vida en general, como el estrés extremo. Sin embargo, definitivamente lograron ellos demostrar y darnos esa información valiosa para toda la humanidad, por el cual en el año 2005 ambos científicos, el doctor Warren y el doctor Marshall, fueron premiados con el Premio Nobel de Medicina, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una bacteria pueda sobrevivir en un medio tan hostil como el estómago? Si nosotros producimos una gran cantidad de ácido, es precisamente para eliminar todas las bacterias que ingerimos en nuestros alimentos o en cualquier tipo de bebida que tomemos nosotros. Entonces, la bacteria Helicobacter es una bacteria que encontró una manera de infectarnos a través de la neutralización del ácido en la mucosa gástrica. Nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, nosotros tenemos un órgano que es el estómago que hace una producción de un ácido muy fuerte, que es el ácido clorhídrico, que hace prácticamente estéril nuestros alimentos para que no nos enfermen estas bacterias que nosotros estamos consumiendo en nuestra alimentación diaria, y logra hacer toda esta función a través de un moco protector. Yo les voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Si nosotros estamos en un ambiente de trabajo, por ejemplo, y estamos horneando pan o cualquier galleta, lo que sea, si nosotros sacamos la sartén que está caliente de ese horno y tenemos guantes especiales y están en perfecto estado, nosotros podemos agarrar esa sartén y colocarla en cualquier parte. Ahora imaginémonos nosotros que si nosotros tuviéramos orificios a nivel de los guantes, tomamos la sartén, ahí inmediatamente eso nos provocaría una lesión en nuestras manos y una quemadura. Eso es precisamente en un ejemplo, ¿verdad?, comparativo, lo que hace el Helicobacter pylori. Se infecta la mucosa gástrica con esta bacteria, ella toma la urea y la desdobla por una enzima ureasa, creando amoníaco y un medio alcalino a su alrededor, y puede vivir en el moco que nos protege y lo comienza a debilitar. Al debilitarlo, nuestra digestión normal, nuestra producción de ácido normal, se nos vuelve hostil hacia nuestros propios tejidos. ¿Y eso qué crea primero? Crea una inflamación. Esa inflamación es lo que se conoce con el nombre de gastritis, en todas sus presentaciones, que próximamente nosotros estaremos platicando para que tengamos una idea y para que todos manejemos unos conceptos mínimos, básicos acerca de estas enfermedades. Si esa gastritis no se cura y seguimos nosotros con la infección del Helicobacter o seguimos con malos hábitos de comida, porque indiscutiblemente si nosotros tenemos o no Helicobacter y comenzamos a comer comidas inapropiadas, a tomar bebidas que no están correctas, indiscutiblemente nuestra enfermedad aumenta y nuestros síntomas aumentan. Para que vayamos retomando toda nuestra plática que hemos tenido hasta el momento, dijimos que debe su nombre a su forma. Se le llama Helicobacter por su forma de hélice, está ubicada a nivel del estómago, y para que tengamos una idea de la magnitud del problema mundial, tenemos
que entender que se han reportado que por lo menos el 50% de la población mundial, unos hablan de 2/3 de la población mundial, o sea, estamos hablando de un 65%, ya están infectados con la bacteria Helicobacter pylori. ¿Por qué se da esta infección tan enorme? Porque podemos nosotros, con solo estos datos, entender de que la infección por Helicobacter pylori es la infección más común del ser humano y es por su mecanismo de transmisión. Nosotros podemos infectarnos con esta bacteria a través del contacto directo de persona a persona, a través de la saliva contaminada o a través de la placa dentaria. Otro mecanismo de transmisión es a través de las heces contaminadas, contaminando aguas, contaminando alimentos. Imagínense, igual que cuando contraemos una parasitosis, nosotros podemos tener en una bebida, en una comida, con malas condiciones de higiene, vamos a tener casi con seguridad esta infección. Si nosotros tenemos, además de eso, hacinamientos humanos y además de todo, pobreza, eso nos va a dar mayores tasas de infección. Por eso es que en los países subdesarrollados tenemos las más altas tasas de infección de esta bacteria. ¿Cuáles son los problemas que tenemos con Helicobacter? Cuando nosotros contraemos esta bacteria, no siempre tenemos la enfermedad, porque nosotros tendríamos el 50% de todos los seres humanos con infecciones. Se ha visto indiscutiblemente que las personas que ya tienen síntomas, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? El dolor a nivel del epigastrio o boca del estómago, como se le llama muy comúnmente, la distensión abdominal, la sensación de acidez, la flatulencia, eso son síntomas de Helicobacter. Pero en sus infecciones iniciales, ¿qué es lo que pasa? Como esta bacteria nos inflama y nos infecta el epitelio gástrico, que es el que nos defiende del ácido de nuestra propia digestión, lo primero que vamos a tener nosotros es un cuadro, como ya lo dije, inflamatorio. El cuadro inflamatorio es el que se denomina gastritis. Pero la gastritis es una enfermedad que puede ser que termine o puede ser una enfermedad inicial de un proceso de degradación y destrucción de toda la mucosa gástrica. Si nosotros continuamos con la historia natural de esta enfermedad, vamos a pasar de una inflamación llamada gastritis hacia una erosión y posteriormente hacia una úlcera gástrica. Las úlceras gástricas pueden evolucionar de diferentes formas. Pueden evolucionar hacia atrás y curar, o hacer complicaciones, hacer sangrado de tubo digestivo alto, hacer perforaciones a nivel de todo el tejido gástrico o hacer cáncer en el estómago. Entonces, tenemos ya una relación de la bacteria con enfermedad común, hablemoslo así, la gastritis, con enfermedad un poco más complicada que nos puede dar sangrado de tubo digestivo, perforación de estómago, la muerte, porque una úlcera péptica perforada tiene altas tasas de mortalidad si no es tratada quirúrgicamente a tiempo, y además de eso puede darnos cáncer gástrico. Para que nosotros tengamos una idea de cómo estamos en este concepto, tenemos que decir que en pacientes estudiados con úlcera gástrica, del 70 al 90% de ellos tienen positivo la bacteria Helicobacter pylori. Cuando nosotros tenemos una úlcera a nivel del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado que se une al estómago en el proceso digestivo, el 95% de las veces se debe a la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. Y cuando tenemos nosotros cáncer gástrico, en el 70 a 90% del cáncer gástrico tiene el paciente Helicobacter pylori. Ahora yo les quiero hacer a ustedes la reflexión. ¿Por qué, si el 50% de la humanidad está infectada por Helicobacter pylori,
porque el cáncer gástrico no es la causa principal de muerte en el mundo. Porque vamos a decir, si somos nosotros 7.000 millones de seres humanos y 3.500 millones ya estamos infectados por esta bacteria, pues nos espera únicamente, ¿qué cosa? La muerte, pero no es así. Ahora, ¿qué es lo que han descubierto los científicos? Han descubierto que algunas cepas de Helicobacter pylori producen una toxina que sí es carcinógena y no es la generalidad de todas las bacterias. Quiero, además de eso, hacerles a ustedes un comentario acerca de cómo hacemos nosotros para diagnosticar esta enfermedad. Primero, tenemos que interrogar al paciente, ver todos los síntomas que nos sugieren que tienen esta enfermedad. Dijimos que era el dolor a nivel del epigastrio, dijimos que era la distensión abdominal, puede ser posteriormente a las comidas o incluso permanente dependiendo del grado de lesión de ese tejido gástrico. Y además de eso, ya en complicaciones, sangrados digestivos, pérdida de peso, el mal aliento, por ejemplo, la halitosis, se ha correspondido también como uno de los signos, porque ya no es un síntoma, sino que otras personas lo sienten. El síntoma es alguien que uno siente. Yo tengo dolor, a mí me duele, ese es un síntoma, pero un signo puede ser estoy rojo, todos lo miran. Entonces eso es un signo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir clasificando a los pacientes primero por su historia clínica y por un examen físico. El diagnóstico del Helicobacter se hace de dos formas. Uno, por método invasivo, hablemos endoscopía, y por método no invasivo, que es a través de 3 grandes grupos de exámenes. El primer grupo, lo que es el soplar una pequeña pastilla que reacciona a la presencia de Helicobacter en su forma de gases de urea. Acuérdense que nosotros dijimos de que el Helicobacter produce una enzima que es la ureasa, que hace que la urea se desdoble en amoníaco y en bicarbonato. Entonces, esa presencia extrema de amoníaco, que es parte de la urea, se detecta en este reactivo en forma de pastilla y cambia de color. Eso le llaman el test de urea. El segundo método no invasivo es a través de la medición de anticuerpos a nivel sanguíneo. Y el tercer gran grupo es a través de la detección de anticuerpos del Helicobacter, o incluso podemos nosotros identificar el Helicobacter a nivel de las heces. De todos estos 3 grupos, todos tienen su utilidad, todos tienen su indicación, pero se considera que uno de los mejores, uno dice que el mejor, es a través de las heces, porque nos sirve a nosotros para diagnosticar tanto el Helicobacter antes del tratamiento como para después del tratamiento. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un paciente infectado por Helicobacter que ya le di tratamiento y quiero saber si el tratamiento ha sido efectivo, yo prefiero enviar un examen de heces de Helicobacter, porque si lo mando en sangre pueden haber todavía niveles aumentados de anticuerpos, que eso nos da lo que se llama un falso positivo. ¿Qué significa eso? Están los anticuerpos altos, pero ya la enfermedad o la infección por la bacteria no está. El otro diagnóstico, ¿verdad?, que es el diagnóstico invasivo, es la endoscopía. La endoscopía es un procedimiento diagnóstico y un procedimiento terapéutico. No quiero tampoco decirle es mejor hacerse el no invasivo que el invasivo. Cada cual tiene sus indicaciones. Obviamente la endoscopía es el superior de toditos, porque además de darnos el diagnóstico del Helicobacter, nos permite describir hasta dónde esta bacteria nos ha causado una enfermedad. No es lo mismo tener gastritis a tener una úlcera gástrica o una úlcera a nivel duodenal. Y no es lo mismo presentar una lesión ya maligna o premaligna, hablemos, una lesión precancerosa o cancerosa, que la única manera de poder diagnosticar es a través de un estudio histológico que se llama la biopsia, que nosotros realizamos a nivel de estudio endoscópico. O sea, todos tienen su utilidad, todos tienen su razón de ser. La endoscopía nos permite a nosotros, además de diagnosticar la presencia de la bacteria Helicobacter, nos permite
ver el tipo de lesión histológica, o sea, en el tejido que tiene una persona. Si tenemos una gastritis, que en este caso sería una gastritis crónica activa, si tenemos ya una lesión que puede reportarse, por ejemplo, una lesión metaplásica, que es un cambio celular que nos va a llevar a nosotros a una posibilidad de un cáncer, o una displasia que ya se considera prácticamente un cáncer incipiente o un cáncer gástrico avanzado, pues, que eso solamente a nivel de estudios de biopsia y de endoscopía se pueden realizar. Incluso, para que nosotros tengamos una idea, actualmente existen equipos de endoscopía tan sofisticados que son prácticamente un microscopio, y muchos patólogos, cuando se está haciendo la endoscopía, pueden ahí mismo, en el mismo momento que están haciendo el estudio endoscópico, ver si en las células gástricas ya hay indicios de que esa persona puede tener una lesión premaligna o maligna. Queremos concluir, ¿verdad?, que la infección de Helicobacter es una infección que tenemos que entender nosotros como un problema de salud mundial. Tenemos que entenderla que está en todos los países, pero fundamentalmente en los más pobres, en los más subdesarrollados. ¿Por qué? Porque las condiciones higiénicas de contaminación son mayores en nuestros países pobres. Si nosotros entendemos que se transmite el Helicobacter a través de heces que contaminen alimentos, que contaminen las aguas, ¿dónde es más frecuente encontrar esa enfermedad? Donde las condiciones higiénico-sanitarias son más precarias. Sin embargo, tenemos también que entender que, siendo una enfermedad infecciosa, también tiene un tratamiento y se puede curar y se puede revertir, porque existe el mito que cuando uno tiene esa bacteria o tiene una gastritis que nosotros le ponemos el apellido de crónica, ya no existe curación para el paciente. Ya soy crónico, como cuando le dicen a uno, usted es un hipertenso, usted es un diabético, es una enfermedad crónica. Eso es una equivocación. Nosotros podemos erradicar el Helicobacter pylori. Ahora, ¿cómo se logra esta erradicación? El Helicobacter pylori es una bacteria muy resistente y se han hecho esquemas de tratamiento. En un inicio se utilizó sales de bismuto, como para que ustedes tengan una idea, parecido al Pepto-Bismol que se usa para las enfermedades diarreicas. Se utilizó, e incluso se utiliza actualmente, metronidazol, el cual es un antiparasitario muy conocido y también un agente antimicrobiano. Se ha utilizado tetraciclina, y actualmente existen 3 grandes grupos que se están utilizando de fármacos. En primer lugar, se tiene que proteger la mucosa gástrica. ¿Cómo la protegemos? Disminuyendo la cantidad de ácido que nuestro propio cuerpo va a producir. Esto se logra a través de medicamentos llamados bloqueadores de la bomba de protones. Por ejemplo, en estos medicamentos está el omeprazol, el lansoprazol, el rabeprazol, el pantoprazol. En segundo gran grupo de medicamentos vamos a tener los antibióticos. Actualmente se están utilizando combinaciones de antibióticos. Se está utilizando levofloxacina junto a amoxicilina, se está utilizando claritromicina con amoxicilina, y para pacientes que son alérgicos, por ejemplo, a las penicilinas, en este caso por la amoxicilina, o en pacientes con resistencia, se está utilizando un esquema a base de levofloxacina, nitazoxanida, que es un antiparasitario, pero que además de tener funciones de antiparasitario, sirve para que los fármacos que estamos utilizando, antibióticos, penetren mejor a nivel de la mucosa gástrica. Y se usa la doxiciclina, que es un antibiótico de la familia de tetraciclina. En conclusión, ¿verdad?, quiero llevarles un mensaje. El mensaje es que la bacteria Helicobacter pylori nos infecta al 50% de la humanidad, pero es curable. ¿Cómo? Primero, con buenas medidas de higiene, con mejores condiciones de vida, y segundo, con tratamientos efectivos, tratamientos farmacológicos. Incluso se habla
hasta de tratamientos alternativos. Se menciona, por ejemplo, que el té verde inhibe el crecimiento in vitro de lo que es la bacteria, o sea, in vitro significa en cultivos de laboratorio, y se habla que la moringa también tiene esos efectos. Sin embargo, no se han hecho estudios que comprueben el 100% de esta efectividad, solamente son descripciones anecdóticas. Con esto yo espero comenzar una serie de pláticas en salud para informarle a todos ustedes y compartir todo lo poco que yo puedo conocer y saber con todos ustedes. Gracias al doctor Roberto Valladares del Centro Clínico Quirúrgico Apolonio Berríos. Recuerde dejarnos su comentario en nuestra página web y suscribirse a nuestro canal. Los espero en otro programa más de Aprendamos Hoy.